Ay, Dios mío. Aquí estamos en una nueva temporada. ¿Cómo pasan los años, eh? Pero miren ustedes, si algo tiene este programa es que en esta octava temporada que empezamos, seguimos pensando como el primer día que empezamos. Tenemos que seguir luchando por una salud mental digna y sin estigmas. Y la única manera de hacerlo es visibilizarlo. Hace falta programas como este, valientes, en todo el país, en todo el territorio nacional. Como la semana pasada, nuestro primer programa, digamos que debía de ser hoy, pero la semana pasada, con motivo del Día Mundial contra el Suicidio, evidentemente estuvimos con gente que de eso sabe mucho, y la verdad es que fue un programa muy, muy claro, en el que las voces se levantaron. Estuvimos con personas que habían perdido a un familiar por el suicidio. Y la verdad es que fue algo de esos programas que impactan, ¿no? Pero nosotros seguimos un camino, el de la verdad, le guste a quien no le guste. Y hoy, evidentemente, pues empezamos, ahora sí en serio, porque la semana pasada nos faltaba nuestra compañera, y hoy pues contamos con ella. Y Pilar, bienvenida, bien hallada. ¿Qué esperas de esta nueva temporada? A ver. Pues fíjate, yo conseguir pico pala, yo creo que es suficiente. Eso es muy propio de ti, eso de pico pala. Pues sí, porque dice mi marido que soy muy pesada. Y mis hijos, mamá, qué pesada eres. Pero yo creo que es la manera, ¿no? De pico pala, porque a veces uno se... Y me imagino que los que están en este barco y sufren directamente eso, es muy doloroso, ¿no? El que a las soluciones se pospongan. Pues lo único que hay que seguir, Paco, creo yo, desde mi humilde lugar, que es muy chiquitito y muy pequeño y casi ni se ve, pues el pico pala. Pues esa es la labor, es el camino que vamos a seguir. Hoy vamos a hablar de patología dual, pero surge este tema porque un buen día, pues hablando con un buen amigo, como es mi querido amigo Ramón, que es secretario de AFENES de Málaga, de la Asociación de Familias de Enfermos Mentales, muy involucrado en un problema personal con su hijo, que sufre patología dual, pues entendemos que había que visibilizar lo que estaba pasando y sufriendo a la familia. Ramón, brevemente, ¿ha solucionado todos los problemas? ¿O gracias a ese pico y pala que dice Pilar? ¿O todavía queda mucho que picar? Yo, sobre todo, buenas tardes, sobre todo siempre que vengo aquí a tu casa, que es la casa de todos nosotros, agradecerte el tema de que seáis siendo capaces de visibilizar el tema de la salud mental y el de la patología dual en particular. La situación, sabes que, como muy bien has indicado, me puse en contacto contigo porque estábamos pasando con mi hijo una situación muy complicada. Gracias a Dios lleva ya 10 días que lo ingresaron y lleva ya una semana que está ingresado en San Juan de Dios. Me vas a permitir que comience dándole las gracias a muchas personas que desde sus cargos pues presentan una sensibilidad especial con los pacientes y con la familia. Quiero agradecerle al delegado de salud, a Carlos Bautista, que es una persona que siempre está abierta a recibir a las familias que pasamos circunstancias muy difíciles. También a personas que están en la Consejería de Salud de Andalucía, el señor Manuel de Prado, que siempre ha mostrado una gran sensibilidad con el tema de la patología dual y en el caso de mi hijo, también con la situación de mi hijo. También quisiera agradecerle a la delegada del gobierno, Patricia Navarro, una persona que desde su cargo político siempre demuestra una sensibilización muy importante con el tema de la salud mental. Y también a Ana Mingorance, que es la abogada de la Federación, que es la persona que en un momento determinado me envió una documentación para que la rellenara y la presentara. Después no
Si me dejo a alguien, a Carmen Cibaja, la presidenta de AFENE, que siempre muestra una gran sensibilidad. Y después a las personas que tienen una responsabilidad y que bajo mi punto de vista pues no la cumplen o la cumplen de una forma deficiente, pues eso es lo que yo vengo aquí a denunciar. Yo, como decía Paco Umbral, vengo a hablar de mi libro. Y mi libro, desgraciadamente, es el libro de muchas personas, porque aquí hablamos de los pacientes, pero muchas veces se deja atrás a la familia, y la familia pasamos un auténtico drama. Te lo voy a resumir muy fácilmente y para que los oyentes lo puedan entender de una forma muy fácil. Yo tengo un hijo que tiene 37 años, que tiene un 85% de minusvalía. Ese 85% de minusvalía está en un documento después de haber pasado por multitud de estamentos que son los que le conceden ese 85% de minusvalía. Ese 85% de minusvalía a mi hijo no le ha tocado en una lotería, desgraciadamente, pero no le ha tocado en una lotería. Tiene un grado de dependencia 2, reconocido por la Junta de Andalucía. Está bajo el amparo de la Fundación Tutelar Malagueña. Podría hacer todo el mundo cuenta de que si está bajo el amparo de la Fundación Tutelar Malagueña es porque ha llegado un momento en su vida de que la convivencia con nosotros pues era complicada. Y esa persona, que es mi hijo, ha estado más de 2 meses tirado en la calle, en situación de calle. Y eso en el año 2025 no se puede consentir. No se puede consentir. Y las instituciones que están implicadas en todo esto le tienen que dar a esto una solución. Le tienen que dar a esto una solución. Y ahora, a lo largo del programa saldrán temáticas que habrá que poner en lo alto de la mesa y que pasan los años y, como tú muy bien dices, Pilar, una función de pico y pala. Sobre todo hace falta mucho pico, porque hay muchas cosas que derribar. Hay muchas cosas que derribar. Y después, cuando se derriben, pasaremos la pala y aquello que de las obras se pueda utilizar y pueda ser válido, pues se utilizará, y aquello que no sea válido, pues simplemente se tirará a la basura. Y esto, disculpadme que yo lo comente de una forma tan cruda, porque es que la realidad que vivimos es así de cruda, incluso en muchas ocasiones más que eso. Uf, madre mía, empezamos genial, como a mí me gusta. A ver, Marian es una compañera, una valenciana, bona vesprà. La verdad es que yo te tengo que preguntar, porque tu experiencia en patología dual es enorme. Trabajas no solamente en la Comunidad Valenciana, sino para toda España, con todas las asociaciones y colectivos. Eres una hormiguita que va sembrando por el camino, y te tengo que dar las gracias de que estés aquí hoy. Pero el caso del hijo de Ramón, con un 85% de minusvalía, con un grado 2 de dependencia, y lo que ha pasado de estar 2 meses literalmente tirado, ¿es muy normal y muy frecuente en la patología dual en todo el país? Pues, en fin, Paco, ya me gustaría decirte que es un caso aislado. Ya he estado escuchándole y mira, si te parece, pues primero es desde FEDEPA Dual. Efectivamente, nosotros somos a nivel nacional y sabemos un poquito pues cómo funciona todo esto en el resto de las comunidades autónomas, no solo en Andalucía, ¿no? Pero ya te he estado escuchando y es que ojalá fuera lo único, pero no. Lo primero que has dicho es lo de las familias. Sí. Actualmente siguen las familias, si no son así en entidades como AFENES, como la nuestra, o con compañeros como ahora luego hablará Dani de Papageno, o si podemos y tenemos recursos en las asociaciones para tener profesionales que nos ayuden a las familias o que colaboren altruistamente, porque también ellos hacen mucho también voluntario. Las familias seguimos estando muy desamparadas en todos los sitios públicos, aunque voy a voy a romper una lanza. Hace muchos años todavía estábamos peor. Y sí es cierto que incluso aunque los tengan
lo que has dicho, Ramón, aunque estén tutelados por fundaciones de Madrid, de la Junta, de las que sean, pueden acabar como tu hijo fuera porque sigue sin haber los recursos necesarios, en fin. Y cuando están en el entorno familiar, pues también hay momentos en los que no queda otra. Y claro, pasamos situaciones con la patología dual en que terminan también en la calle o en prisión o con el suicidio, que ahora luego hablaremos también de la patología dual, el índice de suicidio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo siento, no tengo muchas alegrías, yo tampoco, Ramón. Sí, sí. Esto bueno, yo creo que de alegría ninguna, nadie de los que estamos aquí hoy. La cuarta pata de la mesa de hoy la conforma Daniel de Papageno. Hay que decir que la plataforma de Papageno toma el nombre del personaje anónimo de la ópera La flauta mágica que Mozart creó en el año 1791. Este personaje, en forma de hombre pájaro, se enamora perdidamente de una de sus compañeras. Al no ser este amor correspondido, Papageno decide matarse, cosa que nunca llevará a cabo porque tres de sus amigos lo convencen ofreciendo otra alternativa de vida. Y este nombre se utiliza posteriormente para definir el efecto positivo de hablar sobre el suicidio, desde la responsabilidad y con el objetivo de disminuir la incidencia del problema, sobre todo a través de los medios de comunicación. Papageno es un proyecto abierto y de carácter no lucrativo, una ventana a la prevención del fenómeno suicida, donde todo el mundo tiene cabida. Está formado por profesionales de contrastada experiencia en el tema y busca promover el trabajo multidisciplinar y multinivel entre todos los agentes implicados. Ellos están y quieren visibilizar, y para visibilizar una cosa hay que hablarla. Y hemos hablado mucho en este programa, en estas últimas temporadas, sobre el suicidio, y seguro que este año vamos a hablar mucho más. Daniel, bienvenido. Gracias por estar ahí, por incorporarte con nosotros hoy a esta tertulia. Muchísimas gracias por la invitación a participar en vuestro programa. Tu opinión, has escuchado perfectamente tal lo que nos ha contado Ramón. Yo sé que son muchos los casos similares o parecidos, que desgraciadamente no todos terminan bien, como hay algunos que desgraciadamente terminan en suicidio, y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Qué puedes comentarnos sobre esto? Pues mira, yo hace 25 años que empecé a trabajar en Proyecto Hombre, o sea, ahí es donde aprendí yo la parte, digamos, de adicciones que puedo, digamos, echar una mano, ¿no? para comprenderlo mejor. Y he estado trabajando en diversos temas, luego he estado trabajando en la administración sanitaria. Me sorprende que la situación haya cambiado relativamente tan poco con respecto a lo que yo conocí cuando trabajaba en mi primera comunidad terapéutica. Nosotros cuando nacemos en 2019 nacemos en una coyuntura cercana al COVID y tras una crisis económica fuerte que repercutió en la salud mental. Y una de las cosas que yo soñaba de forma inocente, aunque realmente dentro de mí sabía que esto no iba a ocurrir, es que desapareceríamos pronto, porque justamente nosotros creamos nuestra asociación simple con la finalidad de dar visibilidad al problema del suicidio. Y realmente, bueno, no solo no ha sido así, sino que cada día pues tenemos un mayor grado de intervención, cosa que en principio no era nuestro deseo. Y me ha sorprendido porque es cierto que en este mundo de la salud mental se vive mucho de la historia del voluntariado y me hace mucho que pensar, ¿no? Porque yo he sido voluntario de muchas asociaciones. No creo en el voluntariado, digamos, como digo, perpetuo ni a eternidad, porque me planteo si esto fuera un problema de salud física, si estuviéramos hablando de problemas cardiovasculares, si un sistema permitiría que se mantuviera solo exclusivamente de personas con buen corazón. Eso me choca muchísimo porque al compañero que ha contado la experiencia del hijo, realmente lo que le hace falta, además de buen corazón, evidentemente, son unos profesionales que sepan atender a su hijo de forma adecuada y le ayuden a obtener herramientas, digamos, para enfrentar los problemas del día a día. Y por eso me sorprende siempre que hablamos, habiendo sido voluntario de muchas organizaciones, incluso de Papageno, ¿no? Que aunque estoy de presidente, es a nivel, digamos, de voluntariado. Pero no creo que falta, digamos, una profesionalización, ¿no? Porque los problemas que se tratan en patología dual son problemas de bastante
altura, ¿no? No sé, Pilar. Pues mira, yo estaba pensando, escuchándoos, porque a Ramón hace ya unos años que lo conozco y siempre, el pobre sigue siempre con el mismo tema, arrastrando, ¿verdad? Y es verdad que fíjate, es una opinión, que a lo mejor me equivoco, pero dentro de la salud mental, yo creo que la patología dual es uno de los... Fíjate, si la salud mental, me corregís todos los que sabéis más que yo de esto, es todavía el pariente más pobre de la salud mental. Totalmente. Me da esa sensación. Totalmente, Pilar. Por lo Totalmente. que yo Totalmente. vislumbro, ¿no? Entre que tiene una mezcla entre adicciones, es como si no se quisiera, se relegara, y que en ciertos campos, ya no solo el administrativo o el sanitario, sino también el judicial, que también hay que hincarle el diente, pues yo creo, no sé qué opinaréis vosotros, y por eso yo creo que Daniel decía que han cambiado poco las cosas, porque no sé si estáis de acuerdo. Si me lo permití, además totalmente de acuerdo contigo, Pilar. Además tú ya tienes experiencia, tienes camino recorrido. Lo que haría falta es que mucha de la gente que está implicada en todo tuvieran ese camino. Aquí ha introducido el compañero de Papageno, ha introducido un tema muy interesante. Y es que siempre da la sensación como que nos tenemos que conformar con la realidad Exacto. que vivimos día a día. Y no tenemos por qué conformarnos, porque aquí hay una serie de conceptos que yo siempre los planteo cuando vengo aquí, cuando voy a cualquier organismo. Y aquí una cuestión. Es evidente que hacen falta recursos, pero también es evidente, y conforme te metes más en este mundo, de que los recursos que hay, que son pocos, también hay que saber optimizarlos. Y no se saben optimizar. No se saben optimizar. Puede ser, llamémosle por lo que sea, pero que nosotros no somos los que tenemos que señalar por qué esa falta de recursos, que eso a eso sí tenemos que estar nosotros, porque esos recursos que hay no se optimizan. Y yo podría poner montones de ejemplos, pero entiendo que a mí no me corresponde eso, que hay personas en la sanidad pública y en la sanidad privada. En la privada dan respuesta, evidentemente porque hay un componente económico que en la pública parece que no lo hay. Pero si la pública actuara muchas veces como actúa la privada, posiblemente esos pocos recursos que hay se optimizaría y se daría respuesta a más gente. Esa es responsabilidad de las personas que ocupan esos cargos, que son los que tienen que dar respuesta a eso. ¿Por qué no se optimizan los recursos? Pero aparte de eso... Perdona, Ramón, que te corte. ¿Y cómo crees tú que se pueden optimizar? ¿En qué? Optimizar, porque lo primero que hay que saber es cuáles son los recursos de los que nosotros disponemos. Y con esos recursos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y qué es lo que debemos hacer. Porque aquí está el otro apartado que yo introduzco siempre en el tema. Que nosotros en Andalucía tenemos una cosa que se llama el PISMA, ahora se llama el PESMA, Plan Estratégico de Salud Mental de Andalucía, que este año, que está a punto de aprobarse, porque de hecho se han hecho alegaciones por parte de las asociaciones, y hay que decirlo claramente, el PESMA es un papel mojado, que nada más que sirve como excusa para que las administraciones se den un lavado de cara. Y mire usted, que se ha acabado el tema del lavado de cara, que no se puede permitir en Papageno, que por ejemplo los datos que yo he leído, que este año pasado, en 2014, haya habido 815 personas que se han suicidado en nuestra comunidad autónoma. Señores, que se nos está yendo la gente. Y mientras ustedes justifican eso con un programa que el PESMA, que resulta de que está muy bien redactado, porque atienden ahí en el PESMA, en la redacción del PESMA, entienden personas de patología dual, psiquiatras, enfermeros, asociaciones. Está muy bien redactado, pero después no se lleva a la práctica. Vaya, si yo he estado toda mi vida en una empresa privada, a mí me daban unas actuaciones que yo tenía que realizar. Y si no las realizaba, automáticamente me llamaban. Y me decían, oye, que tú has rendido al 80% y por lo menos te pedimos que rindas al 85%. Y ese 5% lo tienes que dar.
entra en la administración pública, como el dinero público parece que no es de nadie, y el dinero público se tiene que entender que el dinero público es de todo. Y sobre todo un concepto que se está extendiendo dentro, y voy a hablar de la sanidad pública. No, esto evidentemente no es achacable a todo el mundo. La sanidad pública hay profesionales estupendos, sensacionales. Pero mire usted, hay una parte del funcionariado público, de las entidades públicas, que han perdido el norte. Las entidades públicas están para servir a la ciudadanía, no para que la ciudadanía con sus impuestos le sirva a ustedes. Eso no es así. Y eso, a quien le competa, se lo tiene que dejar claro desde el minuto 1. Porque para prueba, un botón. ¿Por qué Andalucía al año 2025 sigue siendo la única comunidad autónoma que hay en España donde la salud mental y las adicciones van por términos separados? ¿Por qué? Porque cuando se ha demostrado en el resto de comunidades, lo harán mejor, lo harán peor. No significa que aquí lo hagamos más. Lo harán mejor, lo harán peor. Pero desde el minuto 1, un paciente como mi hijo, desde el minuto 1 lo estarían atendiendo adicciones y lo estaría atendiendo salud mental. Y cuando tratarían el tema de mi hijo, lo tratarían de forma conjunta. Aquí es muy fácil. Va a salud mental dice, tiene un problema de adicción. Pues mira, que baje el Espíritu Santo, te unja en la cabeza y te haga de que tú vayas a adicciones y digas, de la noche a la mañana, sin nosotros haber trabajado nada contigo, mire usted, yo quiero ir a una comunidad terapéutica para desintoxicarme. Y vas a desintoxicación, vas a adicciones, y adicciones dicen, no, pero tú tienes un problema de salud mental, ve a salud mental, y cuando el problema de salud mental lo tengas solucionado, viene aquí voluntariamente. Y entonces estos pacientes entran en una puerta giratoria, una detrás de otra, y a la tercera puerta giratoria, adicciones y salud mental, se van a freír espárragos. Que en muchos casos lo que están haciendo, friendo espárragos, mirando para el otro lado cuando le viene un paciente de salud mental, mirando de salud mental y de patología, mirando para el otro lado. Y mire usted, baste de mirar para el otro lado, porque usted cobra no para mirar para el otro lado, usted cobra precisamente para atender a esa persona. Y entonces, es que esto es una realidad, y año tras año, y además tengo la seguridad, por la parte que a mí me toca, de que la administración a nivel alto, la antigua consejera de la Junta de Andalucía de Salud, a mí en el Parlamento, yo no sé si en esa ocasión estabas tú, en el Parlamento nos comentó a nosotros que el año pasado ya se iba a presentar para que eso que está pasando en Andalucía, que adicciones y salud mental vayan por sitios distintos, que se aprobara, se presentara en el Parlamento para que eso dejara de existir. Pues mire usted, estamos en el 2025, hay otra consejera, otro consejero, y el asunto sigue estando exactamente igual. Entonces, evidentemente, a nivel político, que son los que empiezan a tomar decisiones, esto se conoce, pero no sé cuál es el interés para que esto no siga adelante. Onda local de Andalucía. A ver, Marian, ¿nos puedes tú aclarar la Comunidad Valenciana y tú que trabajas a nivel de toda España, si hay Estaba pensando en unas cuantas comunidades más, sí, porque todo lo que ha explicado Ramón, te digo que sí que, mira, hay comunidades, bueno, nosotros también estamos con la SEP, la Sociedad Española de Patología Dual, que todo lo que has explicado, Ramón, bueno, Dani también lo sabe, la SEP lleva muchos años desde que se fundó también luchando por esto, porque está integrado, el doctor Sermán desde el inicio lleva luchando por eso, y a nivel en todo, que esté integrado, salud mental y adicciones, y que los traten en conjunto. Ya, pero es que incluso en las comunidades donde esto ya se supone que está implantado, a nivel práctico es a lo que quiero deciros. Nosotros que tenemos los grupos online, que son escuchamos a familias de todo el país, ¿no? Y todo, esto a nivel práctico no se cumple en ningún sitio. Es que no es solo en Andalucía. Incluso empiezas porque vas a urgencias. Vale, igual ahora se me ocurre, se ha autolesionado una persona muy grave.
muy fuerte, pero ya ahí entraría riesgo de suicidio autolítico. Pero como haya consumido y padezca una patología dual, ya ni siquiera por urgencias nos van a tratar igual. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al resto de recursos? Y estoy de acuerdo, Ramón, que esto sigue siendo, y también estoy con Pilar, de que es pico y pala. Yo también llevo toda la vida pico y pala, Pilar, y creo que nos toca seguir haciendo lo mismo. Y hay días que está uno más desanimado y otros menos, pero totalmente. Paco, no funciona en la práctica en ningún sitio. En unos sitios un poquito mejor que en otro, de acuerdo, pero sigue siendo cuando hay adicción. También es cierto que cuando una persona va, bueno, esto nos lo puede explicar mejor Dani porque él es profesional, pero es cierto que cuando una persona va bajo los efectos de alguna sustancia, no es lo mismo que cuando no va bajo los efectos de una sustancia, y es más complicado. Ahí sí, pero esta es lo que vivimos también diario desde CEDEPA Dual. En la práctica... Muy interesante lo que dice, pero mando yo de aquí una pregunta. Has puesto el caso de una persona con patología dual. Por ejemplo, digo... Con patología dual, pues por ejemplo, sí. acude a urgencias. Sí. Evidentemente, si acude a urgencias porque está descompensado, porque tiene un brote psicótico, de eso, lo normal es que primero lo atienden en urgencia y lo derivan hasta que lo vea el médico psiquiatra. Muy bien, perfecto. Hasta ahí no vamos a poner ninguna pega. Es el protocolo de actuación, que en unos sitios se pone de acuerdo. Pero vamos a darle una vuelta a la tortilla. Vamos a suponer que la persona que entra no es un enfermo de patología dual, es un enfermo del corazón. Y entra también bajo los efectos del tóxico, porque se presupone de que le va a dar un infarto o está en preinfarto, lo que sea. Exacto. ¿Por qué al paciente de patología dual lo tienen horas y horas y horas hasta que el psiquiatra de guardia se digne a atenderlo? Y previamente le hacen un control de tóxico, y si tiene positivo en cualquier control de tóxico, ya prácticamente tiene el 95% de posibilidades de que no lo van a ingresar y lo ponen de patitas en la calle. ¿Y por qué al paciente que viene con un problema coronario, que también viene bajo los efectos del tóxico, a ese automáticamente lo atienden y lo mandan en el quirófano, y si tienen que operarlo, lo operan rápidamente? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? Fíjate que además he explicado con riesgo autolítico, pero es que de esto nos puede explicar todavía más Dani. Los protocolos de suicidio tampoco se están aplicando, o sea, ¿dónde se están aplicando realmente de verdad? Claro, no se cumple. Realmente lo que estáis hablando tiene que ver muchísimo con el estigma, pero también con la ignorancia muchas veces de los profesionales sobre los problemas de salud mental. Y luego es verdad y es cierto lo que habéis comentado antes, que en muchas ocasiones este tipo de problemáticas que son desconocidas, porque nunca, como habéis comentado históricamente, no solo en Andalucía, yo creo que eso fue una forma de solucionarlo en su momento, pero fue algo que estaba fuera del sistema sanitario, con lo cual los médicos de familia y los profesionales pues son grandes desconocedores de este tema, de todo lo que tiene que ver con el mundo de las adicciones. Y luego, porque como ha dicho Marian, son pacientes que son complicados, eso lo sabéis ustedes porque lo viví en vuestras propias carnes, y pues requieren de un tipo de atención que excede, digamos, a la parte profesional, sino que tiene que también que ver con los valores en cuanto a la compasión. Y en cuanto a lo que ha dicho el compañero Ramón sobre el tema de la privada y la pública, yo pienso, bueno, que la privada no funciona para nada mejor que cuando yo defiendo la sanidad pública. Por supuesto de calidad, si no me interesa. Pero me refiero que en el caso de la privada, en muchos casos se puede convertir en un yacimiento o en una forma de obtener dinero. Están pagando al mes una cifra escandalosa por no resolver el problema. Sino, como dice Marian, se convierte, ha comentado ya antes que lo que hacen es ingresarlo, está un primer periodo, pero luego a mí me parece eso un problema gravísimo, porque además a eso solo pueden acceder determinadas familias y siempre momentáneamente, porque los precios para mí son desorbitados. Claro. Por lo tanto, pienso que todo tiene que ver con que realmente
es un problema, yo siempre suelo decir, doblemente invisibilizado, pero porque además se convierten en pacientes altamente complicados y porque existe poco conocimiento sobre todo lo que estamos hablando de los problemas adictivos. Y esto no es solo el tema de la patología dual, una persona con un problema de salud mental que vaya, por ejemplo, a dejar de fumar. Yo estuve trabajando muchos años, fui director del Plan Integral de Tabaquismo aquí en Andalucía, pero recuerdo que a mí me extrañaba porque no lo atendía su médico de familia, sino que para dejar de fumar tenía que ser una persona especializada y a mí me resultaba un poco extraño, porque realmente, bueno, la persona con problemas de salud mental, ¿por qué lo tiene que atender otro profesional cuando son problemas comunes, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la ignorancia y con la dificultad que hay de abordaje de este tipo de patologías, ¿no? Quería decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Ramón, esa ignorancia profesional, porque es verdad que tú decías antes, Ramón también, que decía Daniel ahora, me he liado con los nombres. Cuando tú llevas a tu hijo con un problema y tiene una adicción y presenta, que va, digamos, no tu hijo, sino cualquier paciente, ¿no?, que va con el tema de la droga, yo creo que hay un desconocimiento tan fuerte, como nos dice Daniel, y que faltan profesionales que sepan manejar todo eso. Es verdad que hoy, gracias a Dios, existe, y hace mucho tiempo, ¿no, Paco? Corregidme si me equivoco, la figura del sanitario especializado en salud mental, de la enfermera especialista en salud mental. Sí, y entonces yo creo que es muy distinto que a una urgencia vaya uno que padece del corazón, que al final vaya consumiendo o no consumiendo, el que le va a atender es un cardiólogo, y porque la vida y la muerte se ve en ese momento, no a posteriori como puede ser el suicidio, pero también me parece hacer hincapié en eso, en la ignorancia profesional, ¿no? Y la necesidad no solo de medios administrativos y físicos, sino de personal cualificado que, como los enfermeros o los psiquiatras, y en este caso pues un enfermero de salud mental que podría llevar para adelante ese tema mejor, ¿no? Es que en esto que está diciendo Pilar está la clave de lo que yo siempre denuncio. Es que y más si psicólogos en la sanidad pública, si Pilar, salud mental y adicciones trabajaran conjuntamente, claro, el especialista en adicciones conllevaría un conocimiento mayor por parte del psiquiatra y el psiquiatra conllevaría una mayor parte de conocimiento por parte del de adicciones. Uh-huh. Pero claro, cuando trabajan de forma independiente, pues yo te paso para ti, tú me la pasas para mí, esto es como en un partido de tenis. Y es que ese es el apartado, además, no sé si nos damos cuenta, yo me meto también porque a mí me ha pasado, no sé si nos damos cuenta, es que cuando nosotros lanzamos el discurso, lanzamos un discurso de conformidad, decimos, es que hace falta profesionales. Mire usted, es que yo pago para que ese profesional lo sepa, que yo pago para que ese profesional de la sanidad pública, que yo estoy a favor totalmente de la sanidad pública, pero cuidado, de la sanidad pública que funciona, de la sanidad pública que pide más recursos para yo estar sentado tranquilamente en un sillón, para eso no. Para eso yo no quiero la sanidad pública. Y desgraciadamente hay que denunciarlo ya. Desde hace mucho tiempo hay una corriente muy extendida donde muchos de los funcionarios que trabajan, voy a hablar de la salud mental, están muy acomodados. Y lo voy a poner con un ejemplo muy claro, que yo lo he sufrido durante un montón de veces en mis carnes. La persona que tiene que abanderar el tema de la salud mental es el médico psiquiatra, que es el primer responsable de ese paciente, porque para eso se le paga. Y eso lo tenemos que seguir. Y en muchas ocasiones, quizás en demasiadas de las que deberían de ser, el médico psiquiatra es el primero que se escurre las moscas. Y si es de patología dual, la primera. No quieren atender a la patología dual, se limitan a decir, tú como tienes una adicción, ve a adicciones. No es de recibo que mi hijo, después de 26 ingresos en unidades de agudo, 26 ingresos, que mi hijo cuando haya estado ingresado no haya ido ni la trabajadora social, ni el enfermero, su médico se entera cuando ingresa y cuando le dan de alta le da una cita,
le da una cita, le manda fármacos y dentro de 6 meses pasas por aquí que te sigo viendo. Y mire usted, y eso que pone en el PESMA que se llama seguimiento, ¿usted dónde le hace el seguimiento, amigo? ¿Se lo hace usted por telepatía o cómo se lo hace usted? Porque seguimiento significa tú saber cuáles son las cuestiones, que no te digo que vaya a estar 24 horas, pero usted tiene que saber cuáles son las cuestiones que le preocupan a mi hijo. Si mi hijo entra en riesgo de suicidio, no es normal que yo he tenido hoy una junta directiva de AFENE, y David se haya tirado media hora trabajando a una persona que estaba intentando suicidarse. Mire usted, esto no es de recibo. Esto no es de recibo. Y su médico de salud mental de esa persona que intentaba suicidarse o que tenía ideas autolíticas, ¿dónde estaba su médico? ¿Dónde está su trabajadora social? Es que, Ramón, perdona, pero mira, antes cuando decíamos que en otras comunidades, hay comunidades donde la enfermera, hay una figura que es esto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya lo tienen, que es la enfermera, luego cuando ya están, creo que la llaman enfermera de cuidados a posterior. Bueno, pues es lo que he dicho antes, pero es que yo creo que pocas familias me han dicho que de verdad les están atendiendo con todos los pasos. Luego, falta de personal, igual tienen para no sé cuántos pacientes para X profesional y todo esto. Incluso donde hay todos esos recursos, no llega todo eso tampoco. Y totalmente de acuerdo con todo lo que estabas diciendo. Pero habrá que preguntarse por qué eso no funciona, porque si hay una trabajadora social, esa trabajadora social tendrá que hacer una labor, ¿no? Porque lo que ocurre, mira, partimos de un modelo que está totalmente medicalizado. Efectivamente, claro. Porque dices, cuando hablas de trabajo social, a lo mejor estamos hablando de, por ejemplo, hablamos de primaria, que lo puedo conocer un poco más, una trabajadora social cada 2 centros de salud, ¿sabes? Exacto. Psicólogos sanitarios, por ejemplo, no existen en la sanidad pública porque, bueno, por ley no podemos trabajar en el sistema sanitario público. Que haríamos una función importante. Y después porque yo creo que esto excede también del tema porque el problema que tiene la patología dual no es solo en sus centros sanitarios, sino también es cuando va a comprar mercado, o sea, estamos hablando de una estigmatización social que provoca un rechazo que hace que un señor con patología dual tenga una vida muchísimo más limitada que la mía, ¿no? En el sentido de cuándo va a conseguir, por ejemplo, su propia casa, dónde va a trabajar. Estamos hablando de un problema social de gran envergadura, porque yo creo, vamos, podríamos contratar 800.000 profesionales sanitarios más y el problema seguiría igual porque todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que es el tema del estigma social, porque entiendo que un paciente que está en la cárcel tiene menos derechos que alguien que no está, y por desgracia porque como todos sabéis, los centros penitenciarios en cierta forma se han convertido en muchos casos psiquiátricos y en albergues, ¿no? Para estas efectivamente personas, ¿no? Y bueno, y encima porque la enfermedad mental, que es lo que está detrás realmente, el problema de lo que estamos hablando de la ignorancia, no solo provoca una repercusión, digamos, en la vida de la persona a nivel social, sino que incluso tienen menor esperanza de vida, ¿no? Y yo creo que habría que hablar y abrir un debate a largo plazo que por qué siempre hay dinero para fármacos y nos convertimos en los mayores dispensadores de benzodiazepina del mundo, claro, pero no hay para otros modelos que tengan digamos, algo más de tipo social, ¿no? Pregunto yo, vamos, que por qué todo lo que hay o los recursos los gastamos en una solución que aparentemente no está solucionando el problema. Claro, porque evidentemente la respuesta, una parte de la respuesta, porque la verdad total no la tiene nadie, pero una gran verdad de la respuesta es porque este sistema basado en el tema farmacológico, como muy bien has dicho, es muy cómodo de llevar. Es muy cómodo de llevar y para la salud pública, para gran parte de la salud pública, es mucho más cómodo. Ve a un paciente de patología 2 veces al año, te manda un montón de medicación, el problema fundamental que tú tienes es que tienes adicciones, ve a quitarte del tema de las adicciones, yo no trabajo contigo, mi hijo en este última circunstancia que ha pasado, que ha estado en la calle, ninguna trabajadora social de su unidad de salud mental lo ha visto. Llevamos 1 mes y medio pidiéndole a esa trabajadora social que nos dé una cita, que nos explique cuál es el protocolo que ellos van a seguir, cuál es el camino. Estamos esperando todavía
Y tiene esa Ra- unidad de salud mental, tiene una trabajadora social, que ¿sabe cuál es la realidad? Que no tiene ni puñetera idea de quién es mi hijo. No tiene ni puñetera Sí. idea de quién es mi hijo. Y esa persona, Ramón. yo no la quiero mantener en un servicio público, no la quiero mantener. No sé si es porque le darán las instrucciones de que lo haga así o lo haga asado. Pero no es de recibo que nosotros pidamos desde hace un mes y medio una cita para que ella nos explique cuál es el programa que tienen pensado hacer conmigo y todavía no nos haya dado respuesta ni para darnos una cita. Eso no puede ser. Los Ramón. servicios públicos no se pueden escudar en eso, un día tras día. No se pueden escudar. Ramón, pero mira, tú has dicho, bueno, estamos diciendo, pero tú has dicho una cosa del tema farmacológico que es mucho más cómodo. Yo personalmente opino que lo que estamos realmente, porque aquí estamos hablando de patología dual, y creo que en AFENES también estarás de acuerdo, que llevamos unos años, es más cómodo, pero esto es una trampa, porque cada día, y Dani también lo sabe, tenemos a los chavales más jovencitos que están, bueno, ya los tenemos bastante con problemáticas ya muy serias. Claro. Entonces, es una trampa de que el tema farmacológico es más fácil, ¿no? Tenemos que buscar lo que ha dicho Dani. Ojalá hubiera más psicólogos también, que trabajen, más educadores sociales, más lo que tú has dicho también, Ramón, que las trabajadoras sociales estarían, o las enfermeras estas, que más para poder hacer más temas. Pero si precisamente tú estás tratando, por ejemplo, otro tema que aquí lo hemos denunciado en Sí. esta radio, estamos hablando de la enfermera especializada en salud mental. Se nos están yendo Sí. a otras comunidades. Somos la comunidad que forma los mejores enfermeros y enfermeras en salud mental que hay en España. Andalucía, somos los que mejor formamos. Y esos profesionales que lo hemos formado y lo hemos pagado con dinero público de todos los andaluces, resulta que se van a Portugal porque ganan más dinero, se van a Extremadura, se van a otras comunidades. Pero vamos a ver, pero entonces, ¿para qué se está...? Yo escuché en una conferencia, no me acuerdo quién fue quien lo dijo, que hay una realidad, y conforme van pasando los años, yo le tengo que dar a esa persona, le tengo que dar toda la razón. El barco de la salud mental en Andalucía, es verdad que eso es extrapolable a otras comunidades autónomas, a la mayoría, es como un barco que tiene una boca de agua. Por mucho dinero que nosotros le echemos en ese barco, si la boca de agua tú no la tapas, va a seguir el barco hundiéndose. Y más tarde o más temprano se va a hundir. La cuestión no es pedir más dinero, es vamos a tapar la boca de agua, vamos a ver qué es lo que falla y vamos a avanzar. Pero que eso se ha hecho en muchos sitios. La escuela de Trieste en Italia, los servicios sociales, que a veces nos enteramos que la patología dual, la gran herramienta de la patología dual es la sociabilización. Tú tienes que escuchar a esas personas, el problema que tienen, para que así no acudan ni a suicidarse, ni a autolesionarse, ni al tema del consumo, porque muchos de ellos, desgraciadamente otros no van a tener solución, pero muchos de ellos, nosotros lo tenemos en AFENES, multitud de ejemplos de personas que se han recuperado, pero se han recuperado. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tienen un momento de crisis y lo están pasando mal, tiene alguien que los escuche, que simplemente en la mayoría de las ocasiones lo que pide es que los escuche. Y el servicio público lo escucha. Pues mire usted, la respuesta es que en la mayoría de las ocasiones no los escucha. Le importa tres leches lo que le pase. Y no se puede estar soportando el nivel de suicidio que tiene Andalucía, 815 personas, que son 815 criaturas y las familias que están detrás, que han pasado un sufrimiento para el resto de su vida. Que mire usted que ustedes tienen que actuar, que dejen de cruzarse de brazos. Que se dejen de cruzarse de brazos, que tienen ustedes que dar respuestas, que lo que no se puede hacer es que la patología dual, las personas que atendamos la patología dual, seamos los familiares. Ustedes lo quitaron de los manicomios, malamente dicho, lo quitaron de los manicomios en el año 92 o en el 82, no me acuerdo, hace 30 años, 40 años. ¿Y a quién le han echado ustedes la responsabilidad? ¿A la familia? ¿Las familias tienen que seguir siendo los que se ocupen de esto? La respuesta, Sí. mi hijo en estas circunstancias, mi hijo se ha tirado 2 meses en la calle y lo voy a decir claramente, me importa tres leches quien le siente mal. Quien le siente mal, como dice quien le pique que se rasque. Simplemente mi hijo se ha tirado 2 meses y pico en la calle porque su médico psiquiatra no ha querido firmar un ingreso involuntario. Pues porque tenía opciones de ser ingresado en una institución porque se encontraba mal.
que mi hijo no es un puñetero drogadito como lo trata su médico o psiquiatra, que mi hijo tiene una patología dual, que a ver si vamos a tener que usted mandarlo nuevamente a la universidad, que la patología dual es una enfermedad mental con una adicción. Que es muy fácil. Ahora, es mucho más fácil para el médico psiquiatra decir que se preocupa de él, lo atiende 2 veces al año y si alguna de las veces que tiene cita se le pasa, pues se le ha pasado. No hay nadie en la unidad de salud mental que llame a Ramón y le diga, Ramón, oye, que tenía cita ayer, ¿qué te ha pasado? Que no has venido, ¿qué te ha ocurrido? ¿Te encuentras más? Que en el África, David, nuestro técnico, nuestro terapeuta de AFENE, colabora en una entidad en África, y en África, no en un ambulatorio, en un techado allí de madera y de eso, y un paciente tiene una cita, y si falla esa cita, va una persona con una bicicleta, se recorre 20 kilómetros, y va a la chabola donde vive esa persona y le dice, Periquita, que tenías una cita, ¿qué te ha pasado? Ah, mira, que he dado a luz, que mi niño se encuentra mal. Y saben, en el tercer mundo, en el mundo olvidado del mundo, saben qué es lo que le ha pasado. Y aquí en el mundo del progreso, pues no nos enteramos, no tenemos ni puñetera idea. Y mire usted, ¿qué tenemos que conformarnos con eso? No, mire usted, no nos vamos a conformar. No nos vamos a conformar y tenemos que salir a la calle y que se escuche nuestra voz, que no nos vamos a conformar, que no queremos seguir siendo los psiquiatras, los enfermeros, los asistentes sociales, los de nuestros hijos o de nuestros familiares. No, mire usted, yo tendré mi responsabilidad. Has abierto unos cuantos. Bueno, yo creo que ya no sé cómo estamos, pero unos pocos. Estamos has abierto unos cuantos programas más, porque tú estás diciendo que el psiquiatra no ha firmado. Pues es que esto lo vivimos aquí diariamente, pero incluso con el riesgo de la vida, con esto, o sea, en la patología dual, tú sabes que esto, y también es que eso es muy amplio también, es que son muchos debates los que has abierto. Claro, totalmente. La verdad es que entra en el problema real, y bueno, Dani también lo ha dicho antes, es que la patología dual es muy complicada, cierto, ya con el propio paciente, ya es muy complicado porque a veces también nos enseñan, y las familias cuando aprendemos en los grupos de ayuda mutua que nosotros, Dani lleva los de Andalucía, claro, también tenemos que aprender de no hacer cosas por ellos que ellos puedan hacer, porque es que hay mucho trabajo también con el paciente, con la familia, con el paciente. Y es que esto es muy amplio, por eso he dicho que es que has abierto un montón de temas que podíamos estar aquí 40 años. 40 años. Bueno, la verdad, yo lo agradezco de todo corazón, pero nos quedan prácticamente 6 minutos. Como veis, Pilar y yo hemos estado muy calladitos. Esto nos va a dar lugar a preparar para el mes de octubre un programa en la que tú nos hables, Marian, muy claro sobre los suicidios y nos des números y nos digas cifras, que creo que es lo importante, pero para ir... Si quieres, invitaré a una persona que está dispuesta y sé que va a querer participar. Perfecto. Para que explique en primera... Y a mí me gustaría decir, y perdonar os corte... ¿Cómo se puede, y hablo, a lo mejor soy un poco, no sé si es ajeno, yo creo que no, qué papel jugaría en la patología dual, o antes de caer en la patología dual, ¿cómo se dice? La educación en la toxicomanía? Es decir, la prevención en el caer en la droga, en las dependencias, en todo eso. Pues que termine, Dani, porque es tan importante esto, porque a veces llegamos a un camino porque antes no hemos recorrido el anterior. No sé si me explico. En todos los debates que yo tenía en los 25 años que os he comentado antes, acabamos hablando de los centros educativos de la escuela, que evidentemente tiene un alto... Es que es la madre del cordero, ¿no? También. La educación es básica a todos los niveles. Y hay dos modelos que a mí me gusta hablar de ellos. Uno es el de habilidades para la vida, que es de la Organización Mundial de la Salud, y que lo que defiende realmente que la escuela no sea solo un espacio para aprender habilidades lingüísticas y aritméticas, sino además también una escuela de vida, ¿eh? Y cómo gestionar tus frustraciones, tus noes, A ver, que yo no estoy diciendo que esto sea la solución, pero que creo que al entrar en este tema de patología dual, es muy importante, y en el tema en general, ¿no?, de la salud mental, la educación que se da, no solamente en la escuela, que es muy importante, sino en las familias también.
Es decir, Efectivamente. cómo orientar, bueno, pues educar para, yo no sé si para el sufrimiento, pero sí para la resiliencia o para... ¿No? Lo que para ha dicho Dani, educación para la vida. Educación para la vida, efectivamente. Eso quería dejar encima de la mesa y que a mí me parece importantísimo que se trate en otro programa de patología Lo que dual. sí ocurre que en este caso el doble problema lo hace todavía más complicado. Yo, para población en Efectivamente. general que no tiene Claro, diagnóstico de salud mental, me parece claro, fantástico. claro. Pero Lógicamente. cuando aparecen enfermedades mentales graves, estamos hablando de una intervención de alto calado, ¿sabes? Claro, Pero bueno, que sí, que claro. tienes toda la razón. Pero aquí el gran problema es que la sociedad es la primera que está enferma. Sí, yo no digo Que que no. la Digamos. sociedad es la primera que está enferma. Estamos hablando de la educación, por ejemplo, en el tema de los tóxicos. Pero ¿cómo hemos pasado de que hablar de los tóxicos o de las drogas era como un tabú a hacer apología del consumo? Que vemos una televisión, vemos cualquier serie, cualquier película, que parece donde aparezca un niño que no se fuma un porro o que no snife cocaína, parece como que si eso fuera de la, Yo fíjate, de la época Ramón, de la televisión blanco y negro. Perdona que eso yo creo que es fruto de otro programa, Sí. pero yo creo que lo que dice un poco Daniel, ¿no? Es decir, hay que aprender a conocer el mundo para tener armas para defenderte de ese mundo. Que decir, yo soy partidaria de conocer, de dar a conocer, de educar en eso, en la sexualidad, en la drogadicción, en montones de cosas, abiertos al mundo porque la vida es muy amplia, y luego saber manejar, ¿no? Pero claro, eso es muy difícil y muy complicado, pero también es un tema importantísimo. Yo hablo también desde mi lugar de enseñante, que me he dedicado muchos años a la enseñanza. De todas maneras, como no nos queda tiempo, yo te voy a emplazar, Dani, a otro programa, te llamaré y nos extendemos un poquito más. Te pido disculpas, me hubiera gustado profundizar en más cosas. No, a mí me ha encantado, ¿eh? Pero disculpas, no, al revés, agradecimiento. Los protagonistas sois vosotros y Ramón tenía muchas cosas que decir. Yo sí quiero terminar con dos cosas. La primera, en este programa yo he sido muy crítico con alguien que menciona a Ramón, con el señor Manuel de Prados, porque creo que ha hecho muchas cosas mal, pero hombre, ha hecho una cosa bien, y solamente por eso, querido amigo Manuel, aunque no quieras hablar conmigo, porque parece que te quema el micrófono de este programa, darte las gracias por las atenciones que he recibido. Darle también las gracias a Ana Mingorance. Ana ha estado en varios programas aquí. Ana es una figura, una gran abogada, que está ahí y que yo me alegro mucho, Ana, de ese trabajo que has hecho con Ramón. A Carlos Bautista, ¿qué le voy a decir? También le he metido mucha caña yo aquí, pero tengo que reconocer que cuando hace las cosas bien, pues chapó. Ahora, cuando se hacen las cosas mal, también hay que decirlas. No nos las podemos callar. Eso está muy claro. Y dicho todo esto, desear que AFENES vayan mejorando en todos los aspectos. Pronto tendremos aquí a alguna psicóloga y a gente de AFENES con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Y me queda muy poco, me queda una cosa que decir. A ver, sí, lo tengo por otro lado. Y es que se entregan los premios a 1 de octubre. De hecho, la próxima semana el programa lo vamos a hacer con alguien de la Federación de Salud Mental, que va a ser premiado, que es nuestro amigo Francisco Javier Moreno de la Torre, pero destaca en estos premios que otorga la Federación de Salud Mental de Andalucía la medalla de oro que se le va a entregar a la cantante y compositora Rosalén. Creo que es una buena noticia. Muy bien. Y creo que está muy bien entregado el premio. De todo eso hablaremos la semana que viene. Gracias de verdad a Marian. Paco, gracias, Daniel. Gracias a todos. Querido amigo, por estar aquí. Y Pilar, hoy hemos hablado muy poquito, pero... Yo lo que le quiero es dar a Ramón todo mi afecto y todo mi cariño por ser tan luchador, y que a veces eso no se elige, eso se lo encuentra uno. Por muy bien, dice, muchas veces te puedes pensar, Ramón, pues ¿por qué mi hijo tal? Pues porque la vida a veces nos presenta este problema y hay que atajarlo. Y tú lo has cogido, ¿no? Y luchas por tu hijo cada día. Lucho por mi hijo y lucho porque la situación por la que pasa mi hijo haya gente que no pase, la tenga que desgraciadamente están pasando más de la cuenta. Ánimo. Más de la cuenta. Y si me permite, a la federación
que de una vez por todas, que sea la que abandere la lucha y la reivindicación de los derechos de las personas con salud mental, que en muchas ocasiones no lo hace. Sí. Pues sí, Sí, con eso cierto. lo hablaremos la semana que viene.